6 años cazando su ganado en luna nueva, siempre las mismas heridas, cuello quebrado con las manos desnudas, vísceras removidas con precisión que ningún depredador mexicano posee. Don Julio Rentería perdió 4 reses así antes de que la cosa cometiera su error fatal: matar a Sombra, su dogo argentino de 70 kilos, de un solo movimiento de torsión. Pero esta vez dejó algo atrás: un rastro de sangre infectada que subía hacia las cuevas de la Sierra del Viejo, donde los huesos se acumulan desde antes de la Revolución. Las autoridades archivaron el reporte como ataque de fauna silvestre y cerraron la investigación en 48 horas. Pero don Julio tenía 63 años y 20 de experiencia destripando reses en el matadero de Hermosillo. Sabía leer cadáveres como otros hombres leen periódicos. Sabía reconocer infección en tejido vivo y sabía que todo lo que sangra puede morir bajo cuchillos de deshuesar afilados durante 50 años. Cuando finalmente subió a esa cueva y encontró lo que dormía entre huesos humanos y pelaje grisáceo, la criatura descubrió demasiado tarde que había invadido el rancho del único viejo en Sonora capaz de transformar 2 décadas de conocimiento de matadero en carnicería táctica. Don Julio Rentería despertaba cada madrugada a las 4:30, no por disciplina sino por costumbre grabada en el cuerpo después de 20 años trabajando en el matadero de Hermosillo. Incluso ahora, 2 años después de volver al rancho familiar, sus manos buscaban instintivamente el peso del cuchillo de deshuesar antes de recordar que ya no había turnos, capataces, ni reses colgadas en ganchos oxidados. A los 63 años, el rancho en Sonora representaba lo único que le quedaba: 120 hectáreas de tierra árida donde el mezquite crecía retorcido y el silencio pesaba como plomo derretido. Su esposa Rosario había muerto de cáncer 3 años atrás en un hospital de Nogales, y don Julio regresó a la tierra de su padre con la certeza silenciosa de que moriría aquí también, pero en sus propios términos. No tenía hijos que heredaran la propiedad. No tenía hermanos vivos, solo tenía Fantasma y Sombra, 2 dogos argentinos de 70 kilos cada uno, blancos como hueso pulido, entrenados para caza mayor desde cachorros. Los perros eran su sistema de alerta temprana, su perímetro de seguridad, su compañía en las noches eternas del desierto. Fantasma, el macho dominante, tenía una cicatriz en el hocico donde un jabalí lo había rasgado 2 años atrás. Nunca retrocedió, nunca soltó la presa hasta que don Julio metió el cuchillo entre las costillas del animal. Sombra, la hembra, era más silenciosa pero igual de letal, con mandíbulas capaces de ejercer más de 200 kilos de presión por centímetro cuadrado. Don Julio los alimentaba con carne cruda y vísceras, mantenía sus vacunas al día, revisaba sus almohadillas cada semana en busca de espinas de cholla o cortaduras infectadas. No eran mascotas, eran herramientas de supervivencia, igual que la escopeta Remington calibre 12 que colgaba junto a la puerta, o el juego de cuchillas de matadero que mantenía afiladas como navajas de afeitar en un estuche de cuero sobre la mesa de la cocina. El rancho quedaba a 40 kilómetros al norte de Altar, en una franja de desierto de Sonora, donde la tierra de caliche reflejaba el calor en ondas visibles y el horizonte se desdibujaba entre espejismos. La construcción principal era una casa de adobe con techo de lámina, 3 habitaciones pequeñas, piso de cemento pulido y paredes gruesas que mantenían el interior fresco durante el día y conservaban algo de calor en las noches heladas del invierno. Afuera había un corral de madera y alambre de púas donde guardaba 6 cabezas de ganado, todo lo que podía mantener con el pasto seco de la región. Un establo convertido en bodega llena de herramientas oxidadas y repuestos de maquinaria agrícola que ya no funcionaba, y un pozo artesiano de 15 metros que nunca se había secado, ni siquiera en las peores sequías. Electricidad venía de un generador diésel que encendía solo 3 horas por noche. Agua caliente era un lujo de domingos. Señal de celular no existía. La rutina de don Julio seguía patrones establecidos con precisión de relojero: despertar antes del alba, preparar café negro en una cafetera de peltre abollada, revisar el corral mientras los perros marcaban territorio en círculos concéntricos alrededor de la propiedad, alimentar al ganado con forraje seco almacenado en costales de yute,
verificar cercas en busca de roturas donde el ganado pudiera escapar o los depredadores entrar. Regresar a la casa al mediodía cuando el sol convertía el desierto en un horno abierto, comer tortillas de harina con frijoles refritos y carne seca, dormir 2 horas en la hamaca bajo la sombra del mezquite más grande. Por las tardes, mantenimiento, afilar herramientas, aceitar bisagras, reparar lo que el clima inclemente rompía constantemente. Al anochecer, verificar que los perros tuvieran agua fresca, cerrar el corral con doble tranca, cargar la escopeta y dejarla junto a la cama. Luces apagadas a las 9. Silencio absoluto hasta que los coyotes empezaban sus aullidos lejanos cerca de la medianoche. Pero los coyotes no lo preocupaban. Don Julio conocía sus patrones, sus territorios, la diferencia entre un aullido de cacería y uno de advertencia. Llevaba 60 años escuchándolos. Lo que lo mantenía despierto últimamente no hacía ruido. Durante los últimos 8 meses, había perdido 4 cabezas de ganado en circunstancias que desafiaban su experiencia de 2 décadas trabajando con muerte animal a escala industrial. La primera muerte ocurrió en julio. Una vaquilla de año y medio apareció destripada a 300 metros del corral, arrastrada sobre tierra dura sin dejar rastro de sangre en el camino, como si la hubieran cargado. La segunda en septiembre. Un novillo de 200 kilos con el cuello quebrado limpiamente, sin marcas de colmillos o garras, como si algo lo hubiera agarrado de la cabeza y simplemente torcido hasta escuchar el chasquido de vértebras cervicales. La tercera, en noviembre. Una res preñada, abierta del esternón a la pelvis con precisión quirúrgica, las vísceras removidas y dispuestas en un patrón que parecía deliberado. Cada vez que encontraba un cadáver, don Julio realizaba la misma inspección meticulosa que hacía en el matadero cuando sospechaban de contaminación o enfermedad. Examinaba el ángulo de las heridas, la profundidad del daño tisular, el patrón de sangrado, el estado de rigidez cadavérica. Buscaba marcas de dientes, arañazos de garras, señales de lucha o pisoteo. En 20 años había visto miles de animales muertos por todas las causas posibles: electrocución, envenenamiento, ataques de perros salvajes, mordeduras de serpiente, infecciones parasitarias, desnutrición, trauma por accidente. Sabía leer un cadáver como otros hombres leían el periódico, y estos cadáveres le decían algo imposible. Habían sido sacrificados por algo que entendía anatomía, que sabía dónde cortar para matar rápido, que tenía fuerza suficiente para romper huesos grandes sin herramientas, pero que también dejaba señales erráticas, primitivas, como si la inteligencia y el instinto pelearan por control del mismo cuerpo. Las huellas eran el detalle que le robaba el sueño. Alrededor del tercer cadáver, don Julio encontró rastros que comenzaban como pies descalzos humanos, largos, anchos, con los 5 dedos claramente marcados en el polvo, y que gradualmente se transformaban en algo diferente: dedos más elongados, almohadillas plantares prominentes, un arco que se estrechaba hasta parecer más pata que pie. Midió las huellas con 1 metro de carpintero, 32 centímetros de largo, 14 de ancho en la parte más amplia, separadas por zancadas de 1,5 metros cuando caminaba, casi 4 metros cuando corría. Tomó fotografías con una cámara desechable que reveló en altar. Las imágenes mostraban exactamente lo que había visto, pero cuando se las mostró a Macario, el veterinario del pueblo, el hombre miró las fotos durante largo rato antes de devolverlas sin comentarios, con esa expresión cuidadosamente neutra que usan los profesionales cuando no quieren admitir que algo los inquieta profundamente. Don Julio no era hombre dado a supersticiones. Había nacido y crecido en ranchos, había matado su primer venado a los 11 años, había trabajado toda su vida adulta rodeado de sangre, vísceras y muerte en escala industrial. No creía en fantasmas ni en maldiciones, pero respetaba lo que no entendía. Y durante 8 meses, algo que no entendía estaba cazando en su propiedad, con un patrón tan regular como las fases lunares. Cada ataque ocurría en luna nueva, siempre entre las 3 y las 5 de la madrugada, siempre con el viento soplando del norte hacia el sur, como si la cosa conociera la dirección del olfato de los perros y eligiera acercarse desde el ángulo donde su olor llegaría más tarde. Esa no era conducta de animal hambriento o rabioso, era conducta de cazador experimentado, de algo que aprendía, recordaba, adaptaba sus estrategias. Después de la 4ª muerte en febrero, don Julio comenzó a dormir con la ropa puesta y las botas amarradas.
Dejó la escopeta cargada con cartuchos de perdigones calibre 00, 9 balines de plomo del tamaño de un guisante capaces de derribar un oso a 30 metros, y colocó una caja de municiones extra bajo la cama. Instaló alambre de púas nuevo en las secciones más vulnerables del perímetro, añadió una tranca de acero a la puerta del corral, esparció vidrios rotos y latas vacías alrededor de la casa para crear un perímetro ruidoso que alertaría de pasos nocturnos. Empezó a llevar consigo un cuchillo de deshuesar de 20 centímetros en una funda de cuero en el cinturón, incluso cuando solo iba a revisar el pozo de agua. Entrenó a los perros para dormir en turnos. Fantasma de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Sombra de 2 hasta el amanecer. Ambos sueltos en el perímetro con orden de atacar cualquier cosa que se moviera fuera del rango visual de la casa. La soledad del rancho, que durante el primer año de regreso había sido un bálsamo después del ruido constante de Hermosillo, ahora pesaba diferente. De noche, acostado en la oscuridad escuchando el generador apagado y el silencio absoluto del desierto, don Julio hacía cálculos. La ayuda más cercana estaba a 53 minutos en camioneta por camino de terracería, asumiendo que el vehículo no se descompusiera y que encontrara a alguien dispuesto a venir. El teléfono satelital más próximo estaba en la gasolinera de Altar, a 40 kilómetros. No había patrullas de la Guardia Nacional en esta zona, demasiado al norte para las rutas de tráfico de drogas, demasiado vacía para importarle a nadie. Si algo pasaba, pasaría solo. Él, los perros, la escopeta y lo que fuera que estaba cazando su ganado con inteligencia y método. Don Julio aceptó esa realidad con la misma calma con la que había aceptado la muerte de su esposa. Algunas batallas se pelean solo, sin testigos, sin refuerzos, sin garantía de victoria. La madrugada del 14 de marzo amaneció con un silencio equivocado. Don Julio despertó a las 4:17. Lo supo porque el reloj de cuerda en la mesita de noche brillaba con números fosforescentes en la oscuridad absoluta, con la sensación física de que algo había roto el patrón. No fue un ruido lo que lo sacó del sueño ligero en que vivía últimamente. Fue la ausencia de ruido. Sombra debería estar haciendo su ronda perimetral, sus patas golpeando el suelo duro en ritmo constante, su respiración pesada al pasar cerca de la ventana abierta, pero no había nada. Silencio tan completo que don Julio podía escuchar su propio pulso acelerado en los oídos. Se incorporó despacio, sin encender la luz, tanteando en la oscuridad hasta encontrar la escopeta. El metal estaba frío contra su palma. Afuera la noche del desierto estaba en ese momento previo al alba, donde la oscuridad es más densa, donde las estrellas empiezan a palidecer, pero el horizonte sigue negro como boca de lobo. Se calzó las botas sin amarrar las agujetas, agarró la linterna de mano de 6 pilas que mantenía junto a la puerta y salió al patio descalzo de gravilla. El aire nocturno le golpeó la cara con ese frío seco del desierto que corta la piel expuesta. La temperatura había caído a quizás 4 grados. Su aliento salía en nubes blancas. Don Julio encendió la linterna y barrió el perímetro con el haz amarillento. Nada se movía. El corral estaba a 20 metros, la cerca de madera visible como esqueleto oscuro contra el cielo que empezaba a aclarar por el este. Silbó bajo, el llamado que usaba para los perros, y esperó. Fantasma apareció primero desde atrás de la casa, moviéndose despacio, con la cabeza gacha y las orejas pegadas al cráneo. Esa no era postura de perro alerta, era postura de perro asustado. Don Julio sintió que algo frío le recorría la columna vertebral. ¿Dónde está Sombra? La voz le salió ronca. Fantasma se acercó pegándose a su pierna, temblando. 70 kilos de músculo y mandíbula entrenados para enfrentar jabalíes, temblando como cachorro. Don Julio le puso la mano en la cabeza, sintió el pelo erizado en el lomo del animal. Caminó hacia el corral con la escopeta en una mano y la linterna en la otra. Fantasma pegado a su costado derecho sin separarse más de medio metro. El sonido de sus botas en la gravilla parecía obscenamente ruidoso en el silencio antinatural de la madrugada. Cuando llegó a la cerca del corral, el haz de la linterna encontró primero la sangre, un rastro oscuro, casi negro bajo la luz amarilla que manchaba la tierra en un patrón de salpicadura arterial. Don Julio conocía ese patrón. Lo había visto miles de veces en el matadero.
el chorro pulsátil de una arteria carótida seccionada. Siguió el rastro con la linterna y encontró a Sombra. La perra estaba tirada a 6 metros de la cerca, sobre su costado izquierdo, con las patas traseras extendidas en ángulo imposible y el cuello doblado hacia atrás, hasta que el hocico apuntaba directamente a su propia columna. Don Julio se arrodilló junto al cuerpo, apoyó la escopeta contra su pierna y tocó el pelaje blanco, ahora manchado de tierra y sangre seca. Todavía estaba tibio. La muerte había ocurrido hacía menos de una hora. Pasó las manos por el cuello de la perra, palpando con dedos expertos acostumbrados a evaluar daño estructural en cadáveres. 3 vértebras cervicales completamente dislocadas. El cuello había sido quebrado con un solo movimiento de torsión, la clase de torsión que requiere fuerza brutal aplicada con precisión. No había marcas de mordida, no había rasguños de garras, solo el cuello roto y un patrón de hematomas bajo el pelaje blanco, donde algo la había agarrado. Se obligó a examinar el resto del cuerpo con la misma meticulosidad clínica que aplicaría en el matadouro. Las costillas intactas, las patas sin fracturas, excepto por la dislocación de la cadera izquierda, probablemente causada cuando el cuerpo golpeó el suelo, después de que el cuello se rompiera. La mandíbula cerrada, sin señales de que hubiera intentado morder. Eso significaba que la muerte fue instantánea o casi instantánea. Sombra no tuvo tiempo de pelear. Don Julio sintió algo caliente subiendo por su garganta. No era miedo exactamente, era rabia primitiva, mezclada con ese horror silencioso que viene de confirmar algo que no querías creer. 70 kilos de músculo y mandíbula entrenada para no retroceder de nada, muerta en segundos sin poder siquiera defenderse. Se levantó despacio, las rodillas crujiendo, y barrió el área con la linterna buscando huellas. Las encontró a 3 metros del cuerpo de Sombra. El mismo patrón imposible que había visto antes, pero esta vez frescas, marcadas en la tierra suelta con bordes nítidos que no habían tenido tiempo de desmoronarse con el viento. Pies descalzos humanos de más de 30 centímetros, con dedos largos que se hundían profundo en el suelo, como si el peso fuera considerablemente mayor que el de un hombre normal. Y junto a las huellas, algo más. Marcas de arrastre paralelas, 2 surcos de 5 centímetros de ancho, separados por 40 centímetros, como si algo con extremidades delanteras más cortas hubiera caminado ocasionalmente en 4 patas. Don Julio siguió el rastro con Fantasma pegado a su pierna, el perro gimiendo bajo, un sonido que nunca le había escuchado antes. Las huellas llevaban hacia el norte, hacia la extensión de desierto abierto, donde el terreno subía gradualmente hacia formaciones rocosas que marcaban el inicio de las estribaciones de la Sierra del Viejo. Don Julio las siguió por 200 metros, la linterna iluminando un rastro tan claro como si alguien hubiera querido que lo siguiera. Y entonces las huellas cambiaban. Los pies descalzos se transformaban gradualmente en algo más ancho, con almohadillas plantares marcadas, dedos que se separaban más, zancadas que se alargaban de 1,5 metros a casi 4 metros. Y en el punto donde la transformación era completa, donde las huellas eran completamente animales, había sangre fresca, gotas oscuras en la tierra pálida. Don Julio se arrodilló y tocó una con el dedo índice, todavía húmeda. La olió, hierro, sal y algo más que no reconocía, un olor acre como a animal almizclero, pero más fuerte, más penetrante, casi nauseabundo. Levantó la vista hacia las formaciones rocosas apenas visibles en la penumbra previa al alba. Algo se había llevado su sangre hacia allá, algo que caminaba como hombre pero corría como bestia, algo lo suficientemente fuerte para quebrar el cuello de un dogo argentino con las manos desnudas. Y ese algo había estado en su propiedad hacía menos de una hora. Don Julio sintió el peso de la escopeta en su mano derecha, los 2 cartuchos cargados con perdigones calibre .00, y supo con certeza absoluta que 2 tiros no serían suficientes. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la casa, Fantasma siguiéndolo tan cerca que ocasionalmente chocaba contra su pierna. El horizonte oriental empezaba a teñirse de gris sucio. Faltaban 40 minutos para el amanecer completo. Cuando llegó a la casa, don Julio colocó la escopeta junto a la puerta y entró a la habitación que usaba como bodega. Encendió la luz del generador, un lujo que normalmente reservaba para después de las 6,
y abrió el baúl de madera al fondo donde guardaba las herramientas de su época en el matadero. El estuche de cuero con los cuchillos de deshuesar estaba exactamente donde lo había dejado 2 años atrás. Abrió las correas y desplegó el contenido sobre la mesa de trabajo. 8 cuchillas de acero al carbono de diferentes tamaños y curvaturas, cada una afilada hasta el punto donde podías ver tu reflejo en el metal. Eligió 3. Un cuchillo recto de 20 centímetros para cortes profundos, uno curvo de 15 para trabajo de precisión alrededor de articulaciones, y un machado de cabo corto con hoja de 25 centímetros que usaba para seccionar fémures y húmeros grandes. Limpió cada herramienta con un trapo aceitado, verificó los filos pasando el pulgar suavemente sobre el metal, todavía capaces de cortar pelo, y los colocó en el cinturón de cuero que había usado durante 20 años. Regresó al exterior con el cinturón puesto y las herramientas tintineando suavemente contra su cadera. La luz gris del amanecer revelaba ahora el corral completo, y don Julio vio lo que la oscuridad había ocultado. La cerca de madera en el lado norte tenía una sección arrancada, no cortada, no empujada, sino arrancada con fuerza bruta suficiente para quebrar postes de mezquite de 15 centímetros de diámetro. Y dentro del corral, tirada en medio del espacio abierto, había una novilla de 8 meses, muerta, abierta del cuello al esternón con un desgarro que expuso tráquea, esófago y arterias principales. Pero lo perturbador no era la herida, era que el animal había sido arrastrado desde el establo. Don Julio podía ver el rastro en la tierra hasta el centro exacto del corral, como si alguien hubiera querido exponerlo, hacerlo visible, enviar un mensaje. Se acercó al cadáver con Fantasma, gruñendo, bajo detrás de él. La novilla pesaba quizás 150 kilos. Había sido arrastrada 30 metros sobre tierra dura sin ayuda de herramientas. Don Julio examinó las marcas en el lomo del animal. 5 surcos paralelos de 5 centímetros de profundidad, espaciados como dedos de mano humana, pero más anchos, más profundos, hechos por algo con uñas lo suficientemente duras para penetrar cuero bovino y músculo dorsal. Se arrodilló junto a la herida del cuello y la estudió con ojo profesional. No era un desgarro limpio, era una combinación de mordida y arrancamiento. Dientes que perforaron, mandíbulas que se cerraron y luego un tirón violento que separó tejido en lugar de cortarlo. La tráquea colgaba expuesta, seccionada a la mitad. Las arterias carótidas estaban completamente abiertas. Había sangre por todas partes, empapando la tierra en un radio de 2 metros. Pero lo que heló la sangre de don Julio fue lo que encontró al examinar el perímetro del cadáver. Huellas. Docenas de huellas circulando el cuerpo muerto en un patrón que no tenía nada de animal. Era como si algo hubiera caminado alrededor de su presa en círculos concéntricos, observándola, estudiándola, quizás saboreando el momento antes de alimentarse. Y en el barro junto al bebedero, donde el agua derramada había creado un parche de lodo, había una huella perfecta. Un pie descalzo humano de 33 centímetros con 5 dedos largos, terminados en algo que había dejado marcas de punción en el barro. Don Julio sacó su celular sin señal y tomó fotografías de todos modos, el flash iluminando brevemente la escena grotesca. Sabía que nadie creería esto. Sabía que si mostraba estas fotos en altar, lo mirarían con la misma lástima reservada para viejos solitarios que pierden contacto con la realidad. Escuchó un ruido detrás de él y giró con la mano en el mango del cuchillo más grande. Era Fantasma, vomitando violentamente junto a la cerca. El perro nunca había vomitado por ver sangre o cadáveres. Don Julio se acercó y vio que el animal temblaba de pies a cabeza, con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas a pesar de la luz creciente del amanecer. Reconoció los síntomas. Shock profundo. El tipo de shock que viene de enfrentar algo que el cerebro animal no puede procesar. Le puso la mano en el lomo y sintió los músculos tensos como cables de acero. «Ya sé, amigo», murmuró. «Yo tampoco entiendo qué carajo es eso». Fantasma lo miró con ojos que parecían pedir permiso para huir, para correr hacia el sur y no detenerse hasta que el olor de lo que había matado a Sombra quedara atrás para siempre. Don Julio miró hacia las formaciones rocosas al norte, ahora visibles bajo la luz gris del amanecer. Algo había bajado de allá anoche.
Algo había matado a su perra en segundos, había destrozado su cerca como si fuera papel, había sacrificado una novilla con conocimiento anatómico y fuerza sobrehumana, y luego había regresado a las rocas, dejando un rastro de sangre y huellas imposibles. El viejo ganadero sintió algo que no había sentido en 40 años, miedo primitivo, visceral, el tipo de miedo que viene de reconocer que hay cosas en el mundo que están por encima de ti en la cadena alimentaria. Pero junto al miedo había algo más, rabia fría, calculada, la rabia de un hombre que pasó 20 años matando profesionalmente y que sabía que todo lo que sangra puede morir. Regresó a la casa con fantasma pegado a su sombra, entró a la cocina y preparó café negro mientras el sol finalmente rompía el horizonte y bañaba el desierto de Sonora en luz dorada que no ofrecía ningún consuelo. Bebió el café de pie junto a la ventana, mirando las montañas al norte, sabiendo que allá arriba algo también lo estaba mirando a él. La próxima luna nueva sería en 23 días. Don Julio tomó la decisión ahí mismo, con el café quemándole la garganta y las manos de sombra todavía manchadas de sangre seca. No iba a esperar 23 días. No iba a esperar a que esa cosa decidiera cuándo volver. Esta vez, él iría a buscarla. Don Julio pasó las siguientes 48 horas convirtiendo el descubrimiento en certeza. No fue un proceso de iluminación repentina, sino de acumulación metódica, como ensamblar un rompecabezas cuyas piezas había estado ignorando durante años. Comenzó revisando sus propios registros, un cuaderno de pasta dura donde anotaba nacimientos, muertes, gastos y observaciones desde que regresó al rancho. Extendió las páginas sobre la mesa de la cocina y marcó con lápiz rojo cada muerte violenta de ganado en los últimos 6 años. 7 en total, incluyendo las 4 recientes. Cuando trazó las fechas en un calendario viejo que colgaba de un clavo en la pared, el patrón emergió con claridad brutal. Cada muerte ocurría durante luna nueva, con intervalos de 8 a 9 meses, siempre en la misma ventana horaria, entre las 3 y las 5 de la madrugada. No era coincidencia, era periodicidad. Era un ciclo tan regular como las estaciones. Cargó la camioneta Ford del 94 con bidones de gasolina, agua embotellada, la escopeta y munición extra, y condujo 40 kilómetros por camino de terracería hasta Altar. El pueblo era una colección de edificios bajos de adobe y concreto pintado de colores deslavados por el sol, con una plaza central donde ancianos se sentaban bajo mezquites polvorientos y una gasolinera Pemex que también funcionaba como tienda de abarrotes. Don Julio no fue al centro. Condujo directamente hacia el borde norte del pueblo, donde las construcciones se dispersaban hasta desaparecer en el desierto, y se detuvo frente a una casa de adobe con techo de palma y paredes del color de la tierra circundante. Era la casa de Esteban Moroyoki, un tojono o odam de 70 y tantos años que había vivido toda su vida entre Altar y la reserva, al otro lado de la frontera invisible que dividía el desierto en 2 países, pero que no significaba nada para los que caminaban estas tierras desde antes de que existieran mapas. Esteban estaba sentado en el porche, tejiendo una canasta de fibra de yuca, con manos nudosas pero precisas. Levantó la vista cuando don Julio bajó de la camioneta, y algo cambió en su expresión. No sorpresa exactamente, sino reconocimiento como si hubiera estado esperando esta visita. Don Julio, dijo en español con acento que arrastraba las erres, se ve cansado. Don Julio se quitó el sombrero y subió los 3 escalones de madera hacia el porche. Necesito hablar con usted, don Esteban, sobre algo que está matando mi ganado. El anciano dejó la canasta a un lado y señaló una silla de mimbre desvencijada. Siéntese. ¿Café? Don Julio negó con la cabeza. Bien. Se sentó en la silla y sintió el mimbre crujir bajo su peso. Durante largo rato ninguno de los dos habló. Esteban lo miraba con ojos oscuros, hundidos en un rostro surcado de arrugas profundas como grietas en tierra seca. ¿Lo vio de pie o en 4 patas? La pregunta salió sin preámbulo, sin contexto, como si continuara una conversación que hubieran comenzado años atrás. Don Julio sintió que algo frío le recorría la espalda. Solo vi rastros, huellas que cambian, y mató a mi perra. Le quebró el cuello con las manos. Esteban asintió despacio, como confirmando algo que ya sabía. Se inclinó hacia adelante y escupió jugo de tabaco mascado en una lata oxidada a sus pies. Entonces todavía tiene suerte, don Julio. Los que lo ven de pie,
Cuando está completamente parado en dos piernas mirándolos a los ojos, esos no vuelven para hacer preguntas. Hubo un silencio denso. Don Julio escuchaba el viento soplando entre las ramas del mezquite, el sonido distante de un radio tocando música norteña desde alguna casa cercana. ¿Qué es esa cosa, don Esteban? El anciano se echó hacia atrás en su silla y miró hacia las montañas al norte, apenas visibles como sombras azules en el horizonte. Mi abuelo contaba que hay lugares donde la tierra está enferma. No enferma como cuando falta lluvia o cuando el ganado come hierba mala. Enferma en un nivel más profundo, como si algo que no debería existir hubiera nacido ahí y hubiera contaminado todo alrededor. Él las llamaba grietas, lugares donde lo que separa al hombre del animal se vuelve delgado, permeable, y algunas cosas quedan atrapadas en el medio. Se detuvo para masticar más tabaco. Los españoles cuando llegaron los llamaron nahuales, brujos que se transformaban en animales. Pero eso no es correcto. Un nahual elige transformarse. Esto nunca eligió nada. Nació atrapado entre dos formas y nunca pudo completar ninguna de las dos. Don Julio sintió la boca seca. ¿Está diciendo que es un hombre que se convierte en lobo? Esteban negó con la cabeza. No. Es algo que nunca fue completamente humano ni completamente lobo. Mi abuelo decía que cada generación hay uno, quizás dos, en toda la región. Nacen de madres humanas pero salen mal, deformados, y las parteras que saben qué son, los matan inmediatamente. Pero a veces la madre está sola, o la partera tiene miedo, o simplemente el bebé parece casi normal y lo dejan vivir. Y crece, y mientras crece, las dos naturalezas pelean dentro de él. Algunos se vuelven locos y se matan jóvenes. Otros aprenden a controlar el cambio, a moverse entre las dos formas. Esos son los peligrosos. Esos son los que cazan. ¿Dónde viven? Don Julio escuchó su propia voz como viniendo de lejos. Esteban señaló hacia el norte con la barbilla. En las sierras. En cuevas profundas, donde no llega el sol. Salen a cazar cuando tienen hambre, cada 8, 9 meses. Prefieren ganado porque es más fácil que cazar venado o jabalí. El ganado está cercado, predecible, manso. Pero si no hay ganado, cazan otra cosa. Perros, caballos, gente sola en el desierto. Sacó algo del bolsillo de su camisa deshilachada, una piedra pequeña de obsidiana negra atada con cordel de cuero. Mi abuelo me dio esto cuando era niño. Decía que la obsidiana corta más profundo que el acero porque está hecha de fuego y tierra, de las dos cosas que estas criaturas temen. Nunca tuve que usarla, pero usted lo miró directamente a los ojos. Usted va a necesitar más que una piedra. Don Julio tomó la obsidiana. Era sorprendentemente liviana, con bordes afilados como vidrio roto. ¿Cuántos ha visto usted, don Esteban? El anciano se quedó callado tanto tiempo que don Julio pensó que no respondería. Finalmente habló, con voz tan baja que casi se perdía en el viento. 1. Cuando tenía 17 años. Estaba cazando conejos en las estribaciones de la Sierra del Viejo, cerca del cañón que llaman la Boca del Diablo. Era mediodía, sol brillante, calor terrible. Vi algo moviéndose entre las rocas. Pensé que era un coyote grande. Me acerqué, y entonces se paró. Se paró en dos piernas. Medía más de 2 metros. Tenía pelo grisáceo en los hombros y la espalda, pero el pecho era de piel oscura como cuero quemado. Los brazos eran demasiado largos. Las manos tenían dedos que parecían humanos, pero terminaban en uñas negras. Y la cara... Se detuvo, tragó saliva. La cara era lo peor. Era casi humana. Tenía ojos humanos, inteligentes, mirándome como si estuviera decidiendo si valía la pena el esfuerzo de matarme. ¿Qué hizo usted? Esteban se tocó el costado izquierdo, donde la camisa ocultaba algo. Corrí. Corrí más rápido de lo que he corrido en mi vida, y alcanzó a rasgarme aquí 3 garras que me abrieron desde las costillas hasta la cadera. Debí haberme desangrado. Pero mi hermano mayor me encontró, me llevó cargando hasta el pueblo, y una curandera me cosió con hilo de pescar y me hizo beber algo que me puso a delirar durante 3 días. Cuando desperté, me dijeron que había tenido fiebre por insolación, que me había caído sobre cholla y las espinas me habían rasgado. Pero yo sabía la verdad, y las cicatrices. Se levantó la camisa.
Don Julio vio 3 líneas gruesas de tejido queloide cruzando el torso del anciano, cada una de 5 centímetros de ancho, espaciadas exactamente como marcas de dedos. Las cicatrices no mienten. Don Julio se levantó de la silla, las piernas rígidas después de estar sentado tanto tiempo. ¿Sabe dónde vive esa cosa? Esteban señaló nuevamente hacia el norte. Hay cuevas en la Sierra del Viejo, cañones profundos que nunca han sido mapeados. Mi abuelo decía que hay una cueva en particular, cerca de donde nace el arroyo que solo corre en temporada de lluvia, una cueva que siempre huele a muerte. Dijo que ahí es donde viven, que las paredes están manchadas con sangre vieja y que el piso está cubierto de huesos que no son completamente humanos ni completamente animales. Se dio la vuelta y entró a la casa. Don Julio esperó, escuchando movimiento adentro. El anciano regresó con algo envuelto en tela de algodón manchada. Lo desenvolvió. Era un mapa dibujado a mano en papel amarillento, con tinta desvaída mostrando formaciones geográficas y nombres en español antiguo, mezclados con palabras en oodam. Este mapa lo hizo mi abuelo en 1932, después de que un primo suyo desapareciera cazando en esas montañas. Encontraron su rifle, encontraron su sombrero, nunca encontraron su cuerpo. El dedo nudoso de Esteban trazó una línea desde Altar hacia el norte, subiendo por el terreno hasta un punto marcado con una X y la palabra Cueva del Nacer Torcido. Aquí, 8 kilómetros al norte de su rancho, Don Julio, en un cañón estrecho que solo es accesible desde el lado este por una subida que toma 3 horas caminando. La cueva está a 30 metros sobre el piso del cañón, en una pared de roca que parece imposible de escalar, pero tiene un sendero oculto. Volvió a envolver el mapa y se lo entregó. Si va a ir, vaya de día, nunca de noche, y lleve fuego. Estas cosas odian el fuego más que nada, porque el fuego es transformación completa, madera que se vuelve ceniza sin quedar atrapada en el medio. Don Julio tomó el mapa y lo guardó en el bolsillo interior de su chamarra. ¿Por qué me está ayudando, don Esteban? El anciano lo miró con expresión inescrutable. Porque usted no es como los otros que han venido a preguntar a lo largo de los años. Los otros venían asustados, queriendo que les dijera que no era real, que solo era un animal grande o su imaginación. Usted viene sabiendo que es real y queriendo saber dónde encontrarlo. Eso significa que ya tomó su decisión. Se sentó nuevamente en su silla y retomó el tejido de la canasta. Cuando vaya, entierre lo que mate profundo y cúbralo con piedras pesadas. Y no le diga a nadie lo que encontró. La gente de ahora no cree en estas cosas, y las autoridades menos. Si empieza a hablar de hombres lobo, lo van a meter a un psiquiátrico o lo van a ignorar hasta que se calle. Don Julio asintió, se puso el sombrero y bajó del porche. Cuando estaba a punto de subir a la camioneta, escuchó la voz de Esteban a sus espaldas. Don Julio, una cosa más. Se dio la vuelta. El anciano lo miraba con expresión grave. Si lo hiere pero no lo mata, va a venir por usted. No inmediatamente. Esperará. Sanará. Y cuando regrese, no vendrá por su ganado. Vendrá por usted específicamente. Estas cosas tienen memoria. Recuerdan a los que les hacen daño. Y no perdonan. Don Julio sostuvo la mirada del anciano. Entonces tendré que asegurarme de matarlo la primera vez. Subió a la camioneta, encendió el motor y condujo de regreso por el camino polvoriento hacia su rancho, con el mapa de un muerto en el bolsillo y la obsidiana colgando de su cuello. Esa noche, con Fantasma acostado junto a la puerta y la escopeta cargada recostada contra la pared, Don Julio extendió el mapa sobre la mesa y lo estudió bajo la luz amarillenta de una lámpara de queroseno. La geografía coincidía con lo que conocía del terreno al norte de su propiedad. Las elevaciones graduales del desierto transformándose en estribaciones rocosas, los cañones estrechos cortados por siglos de erosión ocasional durante las raras lluvias torrenciales. La cueva del Nacer Torcido estaba marcada con precisión, coordenadas aproximadas, puntos de referencia como formaciones rocosas distintivas, advertencias escritas en los márgenes con letra temblorosa. 3 hombres desaparecidos, 1928-1932. Ganado encontrado destripado, 1935. No entrar durante luna nueva. Las anotaciones se extendían hasta 1964, el último año que el abuelo de Esteban aparentemente mantuvo registros.
Después de eso, nada. Como si la historia se hubiera detenido o simplemente dejado de registrarse. Don Julio sacó sus propias notas y las comparó con el mapa. Las fechas de sus pérdidas de ganado coincidían con ciclos lunares, sí, pero también con algo más. Todas ocurrieron durante los meses más fríos del año, entre octubre y marzo, cuando las temperaturas nocturnas en el desierto caían bajo cero y conducir animales de sangre caliente hacia áreas habitadas se volvía más difícil. La cosa cazaba estratégicamente, eligiendo momentos cuando el metabolismo acelerado necesitaba más calorías para mantener temperatura corporal. No era solo hambre, era necesidad biológica. Don Julio pensó en lo que Esteban había dicho, algo atrapado entre dos formas, nunca completamente una ni la otra. ¿Qué clase de metabolismo tendría una criatura así? ¿Qué clase de demandas energéticas? Recordó las heridas en sus animales muertos, drenados de sangre pero con órganos internos intactos. No se alimentaba como un depredador normal que come vísceras ricas en nutrientes primero. Se alimentaba de sangre principalmente, como si su sistema digestivo estuviera diseñado para procesar líquidos mejor que tejido sólido. Pasó el resto de la noche preparándose, limpió la escopeta completamente, desarmándola pieza por pieza, aceitando el mecanismo de expulsión, verificando el percutor. Cargó 20 cartuchos de perdigones 00 en una bandolera de cuero que se cruzaba sobre el pecho. Afiló sus cuchillos de matadero hasta que podían cortar papel con solo el peso de la hoja. Preparó una mochila con agua, cecina seca, cerillas impermeables, una manta térmica y 3 litros de gasolina en una cantimplora de metal. Si Esteban tenía razón sobre el fuego, don Julio llevaría fuego. Verificó sus botas, reemplazó las agujetas gastadas con cordel de nylon resistente, metió la piedra de obsidiana en el bolsillo del pantalón donde podía alcanzarla fácilmente. A las 4 de la madrugada, cuando normalmente despertaba, se permitió 2 horas de sueño sentado en la silla de la cocina con la escopeta en el regazo. Despertó a las 6 con luz gris filtrándose por las ventanas y Fantasma gimiendo para salir. Soltó al perro, preparó café negro, comió tortillas frías con frijoles refritos directamente de la lata. A las 7, con el sol ya calentando el aire del desierto, don Julio salió al patio y miró hacia el norte. Las montañas de la Sierra del Viejo se veían más claras ahora, formaciones rocosas de piedra caliza erosionada, que se elevaban como dientes rotos contra el cielo azul pálido. En algún lugar allá arriba, en una cueva marcada en un mapa de casi 100 años, algo que no debería existir, dormía o se lamía las heridas, o simplemente esperaba. Don Julio sintió el peso de la escopeta en su mano, el cinturón de cuchillos apretado alrededor de su cintura, la mochila ajustada en sus hombros. 63 años, toda una vida trabajando con muerte, y ahora iría a buscarla en su propia guarida. Pero antes necesitaba una última confirmación. Caminó hasta el corral donde había enterrado a Sombra el día anterior, un hoyo de 1,5 metros de profundidad cavado en tierra dura durante 3 horas bajo el sol brutal, y se arrodilló junto al montículo de piedras que marcaba la tumba. «Perdóname, amiga», murmuró, «no debí dejarte sola». Se levantó y se dirigió hacia la camioneta, pero se detuvo. Algo le había llamado la atención en el borde del corral, donde la cerca había sido arrancada. Se acercó despacio. Había algo clavado en uno de los postes rotos, un mechón de pelo grisáceo, grueso, de unos 10 centímetros de largo. Lo tocó con dedos cautelosos. Era áspero, casi como cerda de jabalí, pero más largo, y tenía ese olor acre y almizclado que había olido en las gotas de sangre. Lo arrancó del poste y lo guardó en una bolsita de plástico. Evidencia. No para mostrar a nadie, Esteban tenía razón en eso, sino para recordarse a sí mismo que esto era real, físico, quillable. Don Julio salió del rancho a las 8 de la mañana con Fantasma en la caja de la camioneta, la escopeta en el asiento del copiloto y el mapa de Esteban extendido sobre el tablero. Condujo hacia el norte por un camino de terracería que se deterioraba gradualmente hasta convertirse en apenas 2 surcos paralelos entre matorrales de creosoto y cholla. A los 6 kilómetros, el camino desaparecía completamente y tuvo que continuar a pie, dejando la camioneta estacionada junto a un mezquite retorcido que usaría como punto de referencia para el regreso.
El terreno subía en pendiente gradual, el desierto plano transformándose en elevaciones rocosas, donde el suelo de caliche daba paso a piedra caliza expuesta. Fantasma caminaba adelante, olfateando el aire constantemente, las orejas alertas pero el cuerpo tenso. El perro sabía que iban a cazar algo, pero su instinto le advertía que esta presa era diferente a todas las anteriores. La temperatura subía rápidamente bajo el sol de marzo. A las 10 de la mañana, don Julio ya había bebido medio litro de agua y el sudor le empapaba la camisa bajo la mochila y la bandolera de cartuchos. El mapa indicaba que debía buscar una formación rocosa con 3 picos distintivos que los locales llamaban las Tres Hermanas. Las encontró al mediodía. 3 columnas de piedra erosionada, elevándose 30 metros sobre el terreno circundante, con superficie marcada por siglos de viento y lluvia ocasional. Desde ahí, según las instrucciones escritas en los márgenes del mapa, debía caminar hacia el este, siguiendo un arroyo seco hasta encontrar un cañón estrecho con paredes verticales. Don Julio verificó la escopeta por tercera vez esa mañana, confirmó que tenía un cartucho en la recámara y otro en el cargador tubular, y comenzó a descender hacia el lecho del arroyo. El cañón apareció después de 40 minutos de caminata sobre roca suelta y arena compactada. Era una fisura natural en la piedra caliza, de apenas 5 metros de ancho, en su punto más amplio, con paredes que se elevaban casi verticales a ambos lados, bloqueando la luz directa del sol y creando un pasillo de sombra fresca que olía a piedra húmeda y algo más, algo orgánico, descompuesto, nauseabundo. Fantasma se detuvo en la entrada del cañón y gruñó bajo, el pelo del lomo completamente erizado. Don Julio le puso la mano en la cabeza. «Tranquilo, amigo, esto es lo que vinimos a buscar». Avanzó adentrándose en la sombra con la escopeta levantada y el dedo cerca del gatillo, cada paso produciendo ecos secos que rebotaban entre las paredes de roca. El olor se intensificaba con cada metro, un hedor denso a carne podrida, excremento animal y algo ácido que le quemaba las fosas nasales. A 50 metros dentro del cañón, don Julio encontró la primera evidencia: huesos. Docenas de huesos esparcidos sobre el piso de piedra, costillas de bovino todavía con jirones de carne seca adherida, fémures de venado quebrados longitudinalmente para extraer la médula, cráneos de coyote y jabalí con las mandíbulas destrozadas. Pero entre los huesos de animales había algo más. Un cráneo humano, parcialmente enterrado bajo arena y fragmentos de roca, con la bóveda craneal fracturada y los dientes frontales rotos. Don Julio se arrodilló y lo examinó sin tocarlo. El hueso estaba decolorado, manchado de marrón por exposición prolongada, pero no completamente desintegrado. Quizás tenía 10, 15 años. A 1 metro de distancia había un húmero humano, y más allá una pelvis quebrada en 3 pedazos. Los huesos no estaban completos. Faltaban piezas. Como si el cuerpo hubiera sido desarticulado y esparcido a lo largo de años. Continuó avanzando con Fantasma pegado a su pierna, el perro temblando pero sin retroceder. El cañón hacía una curva cerrada hacia la izquierda, y al doblarla, don Julio vio la cueva. Era una abertura irregular en la pared norte del cañón, a unos 30 metros sobre el piso, exactamente como Esteban había descrito. La entrada medía aproximadamente 2 metros de alto por 3 de ancho, rodeada de manchas oscuras que podrían ser líquenes o musgo, pero que al acercarse don Julio reconoció como sangre vieja, décadas de sangre seca impregnando la piedra porosa. Y colgando desde el borde superior de la abertura, meciéndose suavemente con la brisa que subía del fondo del cañón, había algo que hizo que don Julio sintiera bilis subiendo por su garganta, una mano humana momificada, atada por la muñeca con tendón animal, los dedos curvados como garra, las uñas ennegrecidas pero intactas. Encontró el sendero oculto exactamente donde el mapa indicaba, una serie de salientes naturales en la pared de roca, apenas visibles, a menos que supieras buscarlos, formando una escalera irregular hacia la cueva. Don Julio dejó la mochila abajo, verificó que el cinturón de cuchillos estuviera bien asegurado y comenzó a trepar con la escopeta colgada en bandolera cruzada sobre la espalda. Fantasma gimió abajo, pero no intentó seguirlo. El perro sabía que esta parte del camino era solo para humanos. Cada saliente tenía apenas espacio para medio pie. Don Julio subía despacio, probando cada apoyo antes de poner su peso completo,
sintiendo gravilla desprenderse y caer al vacío con sonidos secos que parecían obscenamente ruidosos en el silencio del cañón. A mitad de camino, su bota derecha resbaló, y durante 2 segundos de pánico absoluto quedó colgando de las manos, los dedos aferrados a una protuberancia de roca mientras sus piernas buscaban desesperadamente apoyo. Encontró otro saliente, recuperó el equilibrio, respiró profundo 3 veces antes de continuar. Llegó a la entrada de la cueva 5 minutos después, con los brazos temblando por el esfuerzo y el corazón golpeando contra las costillas. Se agachó junto al borde y se quitó la escopeta de la espalda. El interior de la cueva era oscuridad absoluta que el sol del mediodía no penetraba más allá de los primeros 2 metros. El olor era abrumador aquí. Ese hedor a muerte y almizc que había seguido desde la entrada del cañón, ahora concentrado hasta ser casi sólido, una presencia física que hacía que los ojos le lagrimearan. Don Julio sacó la linterna de su cinturón y la encendió. El haz de luz reveló una caverna natural que se extendía unos 15 metros hacia el interior de la montaña, con techo bajo, apenas 1,80 m en el punto más alto, y paredes irregulares manchadas con algo oscuro que goteaba en algunos lugares formando estalactitas grotescas. Entró agachado con la escopeta en una mano y la linterna en la otra, cada paso cuidadoso sobre un piso cubierto de huesos, pelo y excremento seco. Las paredes estaban literalmente cubiertas de sangre vieja, no salpicaduras, sino manchas deliberadas, como si algo hubiera frotado carne sangrante contra la piedra repetidamente durante años. Y en el fondo de la cueva, donde el haz de la linterna apenas alcanzaba, había una especie de nido, una acumulación de ramas secas, pasto, pelo animal y tiras de tela humana, retazos de camisas, pantalones, incluso lo que parecía ser un cinturón de cuero, amontonados formando un círculo de casi 3 metros de diámetro. Don Julio se acercó al nido con la escopeta apuntando hacia adelante, y ahí, en el centro, acurrucado en posición fetal, estaba. La criatura dormía o fingía dormir. Medía más de 2 metros, incluso encogida, con un cuerpo que parecía armado con piezas que no encajaban correctamente. Las extremidades traseras eran digitígradas, articuladas como las de un lobo o coyote, con rodillas que doblaban hacia atrás y pies elongados que terminaban en almohadillas negras y garras amarillentas. Pero las extremidades delanteras eran casi humanas. Brazos largos con codos que doblaban normalmente, terminados en manos de 5 dedos funcionales, aunque las uñas eran gruesas, negras, curvadas como garras, diseñadas tanto para agarrar como para rasgar. El torso era barrel-chested, con costillas visibles bajo piel grisácea cubierta de pelo irregular, denso y oscuro en hombros y espalda, ralo y casi ausente en el pecho y abdomen. Y la cabeza era lo verdaderamente horrible. Un cráneo elongado que no era ni humano ni completamente canino, con hocico corto, mandíbulas poderosas, pero frente amplia, y ojos colocados frontalmente como los de un primate. Las orejas eran pequeñas, pegadas al cráneo, cubiertas de pelo grisáceo. Don Julio quedó paralizado durante 3 segundos completos, el cerebro procesando lo imposible que tenía frente a él. La cosa no era un hombre que se transformaba en lobo. Era algo que había nacido atrapado entre ambas formas. Un error biológico que de alguna manera había sobrevivido hasta la edad adulta y ahora existía como depredador en el tope de una cadena alimentaria que no debería incluirlo. Y entonces, mientras don Julio todavía procesaba, la cosa abrió los ojos. Eran pequeños, hundidos en cuencas profundas, de color ámbar oscuro con pupilas que se contraían rápidamente ajustándose a la luz de la linterna. Y había inteligencia ahí, reconocimiento. La cosa lo miró directamente a los ojos durante 2 segundos eternos antes de moverse. Se levantó con velocidad imposible para algo de su tamaño, pasando de acurrucado a de pie en un solo movimiento fluido. De pie, alcanzaba casi 2,5 metros, con los hombros anchos casi rozando el techo bajo de la cueva. Don Julio apretó el gatillo. El disparo de escopeta en el espacio cerrado fue ensordecedor, un trueno que rebotó entre las paredes de piedra y dejó sus oídos zumbando. Los 9 perdigones de plomo impactaron el torso de la criatura a 5 metros de distancia, rango donde los perdigones todavía viajaban en grupo compacto, y arrancaron un grito que no era humano ni completamente animal, algo intermedio, un aullido de dolor y rabia mezclados,
La cosa se tambaleó hacia atrás, sangre oscura brotando de 9 agujeros en su pecho y abdomen, pero no cayó. Se recuperó casi inmediatamente y cargó. Don Julio bombeó la escopeta expulsando el casquillo vacío y cargando el segundo cartucho, pero no tuvo tiempo de apuntar antes de que la cosa lo golpeara. Fue como ser embestido por un toro, 200 kilos de músculo y hueso moviéndose a velocidad completa. El impacto lo lanzó hacia atrás, lo hizo chocar contra la pared de la cueva con fuerza suficiente para sacarle el aire de los pulmones. La escopeta salió volando de sus manos y se perdió en la oscuridad. Don Julio cayó al suelo entre huesos y excremento. Rodó instintivamente hacia un lado justo cuando las garras de la criatura golpeaban la piedra donde había estado su cabeza, arrancando chispas. Se levantó tambaleándose, llevó la mano al cinturón y sacó el cuchillo de deshuesar de 20 centímetros. La criatura giró hacia él, la boca abierta mostrando dientes que eran demasiado grandes, demasiado numerosos, con colmillos que sobresalían incluso con las mandíbulas cerradas. Cargó nuevamente, y don Julio se agachó bajo el primer zarpazo. Sintió el aire desplazado sobre su cabeza. Se movió hacia adelante dentro del alcance de la criatura, un movimiento que había practicado miles de veces en el matadero cuando reses nerviosas intentaban cornear, y hundió el cuchillo en el costado izquierdo justo debajo de las costillas, buscando el hígado con precisión nacida de 2 décadas, abriendo canales bovinos. La hoja entró 15 centímetros en carne densa, músculo apretado sobre órganos que palpitaban calientes. La criatura aulló y lo agarró por los hombros con ambas manos, las garras penetrando tela y piel, hundiéndose en músculo. Don Julio sintió dolor explosivo en ambos lados, pero no soltó el cuchillo. Lo torció, lo aló hacia arriba abriendo la herida, sintió sangre caliente empapando su mano. La criatura lo levantó del suelo como si no pesara nada y lo lanzó. Don Julio voló 3 metros y aterrizó sobre el nido de ramas y pelo. Sintió costillas crujir bajo el impacto. Quedó tendido de espaldas tosiendo sangre. Había mordido su lengua con la fuerza del golpe, mientras la criatura se acercaba cojeando, presionando una mano contra la herida de su costado donde sangre oscura brotaba entre los dedos. Don Julio tanteó desesperadamente entre las ramas del nido buscando algo, cualquier cosa. Sus dedos encontraron metal. La hebilla oxidada de un cinturón humano. La agarró. La usó para alarse hacia arriba mientras la criatura llegaba junto a él y se agachaba, preparándose para finalizar la matanza. Y fue entonces cuando don Julio vio algo que le dio una fracción de segundo de ventaja. La criatura estaba herida, no solo por el disparo de escopeta o la puñalada. Esas eran heridas recientes, sangrantes pero no necesariamente fatales. Estaba herida de antes. En la pierna trasera derecha había una laceración profunda, apenas comenzando a sanar, con costras de sangre seca y tejido expuesto. Era la herida que se había hecho la noche que mató a Sombra, cuando se cortó en el alambre de púas al saltar la cerca. Y la herida estaba infectada. Don Julio podía ver el tejido inflamado, rojizo, supurando pus amarillento. La cosa cojeaba de ese lado, y mientras don Julio procesaba eso, en la fracción de segundo antes del siguiente ataque, recordó lo que Esteban había dicho: todo lo que sangra puede morir. Y algo más que había aprendido en 20 años trabajando con ganado. Las infecciones hacen débil incluso al animal más fuerte. Rodó hacia la izquierda cuando la criatura atacó. Sintió garras rasgando su camisa, pero sin alcanzar piel. Sacó el segundo cuchillo del cinturón, el curvo de 15 centímetros diseñado para trabajo de precisión alrededor de articulaciones, y cuando la cosa giró hacia él, don Julio no intentó ir por órganos vitales. Fue directamente a la pierna infectada. Hundió el cuchillo en la herida abierta, atravesando tejido necrótico y músculo debilitado por la infección, cortando tendones y ligamentos que ya estaban comprometidos. La criatura emitió un sonido que don Julio nunca olvidaría. No era aullido de animal ni grito humano, era algo intermedio, lleno de dolor y rabia, pero también, y esto fue lo que más lo perturbó, sorpresa. Como si la cosa nunca hubiera considerado que podía ser herida seriamente por algo tan pequeño como un humano viejo. La pierna cedió, la criatura cayó sobre su costado derecho, intentando levantarse con las extremidades delanteras, pero sin poder poner peso en la pierna trasera destrozada. Don Julio no le dio tiempo.
se lanzó sobre ella con el peso completo de sus 90 kilos, aterrizó sobre el torso de la criatura con las rodillas, sintió costillas quebrarse bajo el impacto. Sacó el tercer y último cuchillo, el machado de cabo corto con hoja de 25 centímetros, y lo hundió en la base del cuello de la criatura, buscando la arteria carótida con la misma precisión que usaría para desangrar una res. La hoja cortó a través de pelo, piel dura como cuero, músculo denso, y finalmente encontró la arteria. Sangre oscura brotó a presión, empapando el pecho de don Julio, llenando el aire con olor a hierro y ese olor acre, almizclado, que ahora reconocía como el olor de la muerte de esta cosa. La criatura luchó durante casi un minuto completo. Intentó agarrarlo con las manos, rasgó su camisa, abrió 3 surcos en su espalda que llegaron hasta el hueso. Intentó morderlo, las mandíbulas chasqueando a centímetros de su cara, los dientes lo suficientemente cerca para que don Julio sintiera su aliento caliente que olía a carne podrida. Pero el viejo no soltó el cuchillo. Lo mantuvo enterrado en el cuello de la criatura, moviéndolo ocasionalmente para ensanchar la herida, asegurándose de que la arteria siguiera abierta, que la sangre siguiera brotando, y gradualmente, con cada latido del corazón de la cosa bombeando más sangre al exterior de su cuerpo, los movimientos se volvieron más débiles, las manos que lo agarraban perdieron fuerza, las mandíbulas dejaron de chasquear. El aullido se transformó en un gemido bajo que se fue apagando hasta convertirse en un gorgoteo húmedo. Y finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 90 segundos, la cosa dejó de moverse. Don Julio permaneció encima del cuerpo otros 30 segundos, el cuchillo todavía enterrado en el cuello, esperando algún signo de que fingía, que intentaría un último ataque, pero no hubo nada. Los ojos ámbar quedaron abiertos, fijos en el techo de la cueva, la luz inteligente detrás de ellos completamente apagada. La boca se relajó, dejando la lengua colgando, una lengua que era demasiado larga, demasiado oscura, con papilas gustativas que parecían más agudas de lo normal. El pecho ya no subía ni bajaba. El corazón había dejado de bombear, estaba muerto. Don Julio se bajó del cadáver temblando violentamente, cada músculo de su cuerpo gritando por el esfuerzo y el daño acumulado. Se dejó caer sentado contra la pared de la cueva, respirando en jadeos cortos y superficiales, porque respirar profundo enviaba lanzas de dolor desde sus costillas rotas. Estaba cubierto de sangre, suya y de la criatura mezcladas en una capa pegajosa que ya empezaba a secarse. Los hombros le ardían donde las garras habían penetrado, la espalda palpitaba donde las últimas zarpadas habían abierto músculo, tenía la lengua hinchada donde se la había mordido, pero estaba vivo. Y la cosa que había cazado su ganado durante años, que había matado a Sombra, que probablemente había matado a docenas de animales y quién sabe cuántos humanos a lo largo de décadas, yacía muerta a 2 metros de distancia en un charco de su propia sangre. Don Julio se quedó ahí sentado durante 10 minutos, recuperando el aliento, esperando que el temblor de adrenalina disminuyera lo suficiente para poder moverse sin que las piernas cedieran. Encontró la linterna donde había caído, todavía funcionando milagrosamente. La usó para buscar la escopeta, la encontró parcialmente enterrada bajo huesos en una esquina. Después se arrastró de vuelta hacia el cadáver y lo examinó con ojo profesional, el mismo ojo que había usado para evaluar miles de carcasas en el matadero. Era macho, probablemente maduro. Los testículos eran visibles, del tamaño de naranjas, colgando entre las piernas traseras. Peso estimado, 220 kilos. Edad imposible de determinar sin examinar los dientes, pero basándose en el desgaste visible y algunas cicatrices viejas en el torso, quizás 20, 25 años. La cosa había vivido aquí arriba durante décadas, cazando en ciclos regulares, acumulando huesos y trofeos humanos, existiendo como anomalía biológica que la ciencia moderna declararía imposible. Con manos temblorosas, don Julio sacó el celular del bolsillo, sorprendentemente intacto después de la pelea, y tomó fotografías. El cuerpo completo desde varios ángulos. Primeros planos de las manos, los pies, la cabeza, la herida infectada en la pierna que había sido su debilidad, las heridas que él había infligido. Tomó 47 fotografías en total, documentando cada detalle de la anatomía imposible. No porque planeara mostrarlas a alguien, Esteban había sido claro en eso,
sino porque necesitaba prueba para sí mismo de que esto había sido real, que no era delirio de un viejo solitario perdiendo contacto con la realidad. Cuando terminó, guardó el teléfono y se levantó con esfuerzo, usando la pared como apoyo. Bajó de la cueva del mismo modo que había subido, con dolor lanzándose desde cada parte de su cuerpo, en cada movimiento. Fantasma lo estaba esperando abajo, aullando ansiosamente. Cuando don Julio finalmente llegó al piso del cañón y el perro olió la sangre, ambas sangres, se puso frenético, saltando, lamiéndole las manos, verificando que estuviera vivo. «Estoy bien, amigo», mintió don Julio. «Estoy bien». Encontró su mochila donde la había dejado, sacó la gasolina y las cerillas. Subió nuevamente a la cueva, la subida más difícil de su vida, con las costillas rotas, enviando dolor eléctrico en cada movimiento, y roció los 3 litros de combustible sobre el cadáver de la criatura y el nido circundante. Encendió una cerilla, la dejó caer, y se arrastró hacia la entrada mientras las llamas se extendían. El fuego tomó rápido, alimentado por ramas secas, pelo y grasa corporal. Don Julio observó desde la entrada de la cueva, mientras el cuerpo de la cosa se consumía, el pelo chamuscándose primero con olor nauseabundo a proteína quemada, luego la piel contrayéndose y agrietándose, finalmente el músculo y la grasa derritiéndose y alimentando las llamas más calientes. El humo negro y denso salía de la cueva como aliento de dragón, visible desde kilómetros a la redonda. Don Julio sabía que estaba destruyendo la única evidencia física de algo que la ciencia declararía imposible. Pero también sabía que Esteban tenía razón. Algunas verdades son demasiado peligrosas para ser conocidas. Algunas cosas es mejor que permanezcan como leyendas, descartadas como superstición, olvidadas gradualmente hasta que nadie recuerde que alguna vez fueron reales. Cuando el fuego finalmente consumió todo lo combustible y comenzó a apagarse, don Julio bajó por última vez. Recogió su mochila, su escopeta, y con Fantasma pegado a su lado, comenzó el largo camino de regreso hacia la camioneta. El sol de la tarde pegaba sin piedad. Cada paso era agonía. Los hombros le sangraban a través de las vendas improvisadas que había hecho con tiras de su camisa. Las costillas rotas le robaban el aire, pero siguió caminando. Llegó a la camioneta cuando el sol tocaba el horizonte, convirtiendo el desierto en tonos dorados y rojos que habrían sido hermosos si don Julio hubiera tenido energía para notarlos. Condujo de regreso al rancho en primera velocidad, cada bache en el camino enviando oleadas de dolor desde las costillas. Llegó después del anochecer, estacionó la camioneta y se arrastró hasta la casa. Limpió las heridas con alcohol que ardió como fuego líquido. Se vendó los hombros y la espalda lo mejor que pudo. Tomó 4 ibuprofenos con medio vaso de whisky barato y finalmente, a las 11 de la noche, se permitió colapsar en la cama con Fantasma acostado en el piso junto a él, montando guardia mientras su dueño caía en algo que era mitad sueño, mitad inconsciencia. Don Julio despertó 36 horas después, con fiebre de 40 grados y las heridas de los hombros supurando pus amarillento que olía a infección avanzada. Fantasma estaba acostado junto a la cama, sin haberse movido, excepto para beber agua del tazón que don Julio mantenía lleno en la cocina. El perro lo había estado vigilando, esperando que despertara, probablemente preguntándose si su dueño sobreviviría a lo que fuera que había pasado en esa cueva. Don Julio intentó sentarse y el dolor en las costillas lo hizo gritar, un sonido ronco que salió entre dientes apretados. Se obligó a levantarse de todos modos, tambaleándose hacia el botiquín que guardaba en el baño. Encontró antibióticos viejos de cuando Rosario estaba enferma, amoxicilina caducada hacía 2 años, pero que era mejor que nada. Tomó el doble de la dosis recomendada con agua directa del grifo, que sabía a óxido y minerales. Pasó los siguientes 5 días en un estado de semi-inconsciencia, alternando entre fiebre que lo hacía delirar y momentos de lucidez, donde se forzaba a comer tortillas secas y frijoles fríos, a cambiar las vendas que se pegaban a las heridas con sangre y linfa seca, a tomar más antibióticos cada 8 horas medidos con reloj despertador. Fantasma no lo dejaba solo, El perro dormía junto a la cama. Comía solo cuando don Julio insistía, salía al patio únicamente para hacer sus necesidades y regresaba inmediatamente. En el tercer día la fiebre rompió y don Julio despertó empapado en sudor frío, las sábanas mojadas pero la mente finalmente clara.
Se arrastró hasta el baño y se vio en el espejo manchado sobre el lavabo. Había perdido quizás 6 kilos, los ojos hundidos en cuencas oscuras, la barba de varios días gris y desigual. Parecía un cadáver ambulante, pero estaba vivo. Al 6.º día pudo caminar sin que las piernas temblaran, pudo respirar sin que cada inhalación enviara cuchillos a través de sus costillas. Salió al patio por primera vez desde que regresara de la montaña y el sol de marzo le golpeó la cara con calor seco que de repente parecía hermoso, vivificante, un recordatorio de que seguía en el mundo de los vivos. Fantasma salió con él y juntos caminaron hasta el corral donde todavía yacía el cuerpo de la novilla que la criatura había matado esa última noche. El cadáver estaba hinchado por la descomposición, cubierto de moscas, hediendo a muerte dulzona bajo el calor. Don Julio pasó las siguientes 3 horas cavando un hoyo lo suficientemente profundo, usando la pala con movimientos lentos, porque las costillas todavía no habían sanado completamente. Enterró la novilla, cubrió el hoyo con tierra y piedras, y se quedó ahí parado mirando el montículo mientras el sol descendía hacia el horizonte occidental. Esa noche, con Fantasma dormido junto a la estufa de leña y el silencio del desierto, presionando contra las ventanas, don Julio sacó el celular y revisó las fotografías que había tomado en la cueva. 47 imágenes de algo que no debería existir. Las miró una por una, ampliando detalles. La estructura imposible de las articulaciones, la dentadura híbrida, las manos que eran casi humanas, pero no del todo, los ojos que incluso muertos conservaban esa expresión de inteligencia perturbadora. Tenía evidencia. Evidencia fotográfica clara y detallada de una anomalía biológica que revolucionaría todo lo que la ciencia pensaba que sabía sobre evolución, genética, los límites de lo posible. Podría mostrar estas fotos a universidades, a zoólogos, a antropólogos. Podría probar que las leyendas de nahuales no eran solo folclore, sino memoria distorsionada de algo real. Pero mientras miraba las fotografías, recordó lo que Esteban había dicho. Si empieza a hablar de hombres lobo, lo van a meter a un psiquiátrico o lo van a ignorar hasta que se calle. Y recordó las anotaciones en el mapa del abuelo de Esteban. 3 hombres desaparecidos, 1928, 1932. Sin ningún informe oficial, ninguna investigación, solo silencio. Recordó las historias que había escuchado a lo largo de los años sobre ranchos enteros abandonados después de ataques de animales salvajes, sobre familias que simplemente desaparecían de los registros civiles. No era conspiración elaborada con helicópteros negros y agentes secretos. Era algo más sutil y más efectivo. Desinterés institucional, el peso muerto de la burocracia, que convertía anomalías incómodas en casos archivados sin resolver, eventualmente olvidados. Don Julio sostuvo el celular durante largo rato, el pulgar sobre el botón de eliminar. Si borraba las fotos, toda evidencia física de lo que había encontrado desaparecería. El cuerpo estaba quemado hasta cenizas, el pelo que había guardado como muestra se había perdido durante la pelea. Las heridas en su cuerpo sanarían eventualmente sin dejar más que cicatrices que podrían atribuirse a cualquier accidente de rancho. Nadie sabría nunca que algo imposible había vivido en esas montañas durante décadas, cazando ganado y ocasionalmente humanos, existiendo en los márgenes de la realidad documentada. La verdad moriría con él. Y quizás eso era correcto. Quizás algunas verdades eran demasiado perturbadoras, demasiado peligrosas, demasiado capaces de romper la ilusión de orden y comprensión que permitía a la gente dormir tranquila por las noches. Presionó el botón. 47 fotografías se borraron en menos de 2 segundos. Píxeles convirtiéndose en nada, evidencia transformándose en vacío digital. Don Julio apagó el celular y lo dejó sobre la mesa. Se sirvió 2 dedos de whisky en un vaso manchado y lo bebió despacio, sintiendo el alcohol quemar su garganta y calentar su estómago. Afuera, los coyotes comenzaron sus aullidos nocturnos, sonidos familiares, normales, depredadores que pertenecían al orden natural de las cosas. Don Julio escuchó los aullidos y se permitió sentir algo parecido a paz. La cosa que no pertenecía estaba muerta. El orden había sido restaurado, aunque nadie excepto él supiera que alguna vez había sido interrumpido. Los días siguientes cayeron en nueva rutina. Don Julio sanaba despacio,
las heridas de los hombros cerrándose en tejido cicatricial grueso, las costillas soldándose gradualmente hasta que pudo respirar profundo, sin dolor agudo. Reparó la cerca que la criatura había destruido, usando postes nuevos de mezquite y alambre de púas reforzado. Compró 2 novillos jóvenes en altar para reemplazar el ganado perdido, usando casi todos sus ahorros, pero sin importarle realmente. El dinero no tenía mucho significado cuando habías enfrentado muerte imposible y sobrevivido. Fantasma recuperó gradualmente su temperamento, dejó de saltar ante cada sonido nocturno, volvió a patrullar el perímetro con confianza, en lugar de miedo. El perro parecía entender que la amenaza había sido eliminada, que podía relajar la vigilancia constante que había mantenido durante meses. 3 semanas después de la pelea en la cueva, don Julio condujo nuevamente a Altar y se detuvo frente a la casa de Esteban. El anciano estaba en el mismo lugar, sentado en el porche tejiendo otra canasta. Levantó la vista cuando don Julio se acercó y sus ojos se posaron inmediatamente en las cicatrices visibles en los hombros del viejo ganadero. Don Julio llevaba camisa de manga corta a pesar del frío de la mañana y las marcas de garras eran inconfundibles. Esteban asintió despacio, sin sorpresa, como confirmando algo que ya sabía. «Lo mató», dijo. No era pregunta. Don Julio se sentó en la silla de mimbre sin esperar invitación. «Lo maté». Esteban dejó la canasta a un lado. «¿Quemó el cuerpo?» «Hasta que no quedó nada excepto cenizas y huesos calcinados». «¿Guardó evidencia?» Don Julio negó con la cabeza. «Tomé fotos, las borré». Esteban sacó su tabaco, lo masticó pensativamente durante largo rato. Hizo lo correcto. La verdad no siempre necesita ser conocida. A veces es suficiente con que el problema esté resuelto. Se levantó con dificultad, las rodillas artríticas crujiendo, y entró a la casa. Regresó con una botella de mezcal casero y 2 vasos pequeños. Sirvió ambos, le entregó uno a don Julio, por los que hacen lo necesario sin esperar reconocimiento. Brindaron y bebieron. El mezcal quemó como fuego líquido, dejando regusto a humo y agave. Don Julio sintió el alcohol asentarse en su estómago como piedra caliente. «¿Habrá más?», preguntó. «¿Más como esa cosa?». Esteban se encogió de hombros. «Quizás. Mi abuelo decía que cada generación hay uno, a veces 2, pero ahora que este está muerto, tomará años, quizás décadas antes de que otro aparezca, y tal vez no aparezca en este territorio. El desierto es grande». Se quedaron sentados en silencio, compartiendo la botella, mientras el sol subía y el calor del día comenzaba a asentarse sobre Altar. Finalmente, don Julio se levantó para irse. Esteban lo detuvo con una mano en el brazo. «Don Julio, una pregunta». El viejo ganadero esperó. Cuando lo estaba matando, cuando estaba encima de él con el cuchillo en su cuello viendo la luz apagarse en sus ojos, ¿sintió lástima? Don Julio pensó en eso, buscando honestidad en su respuesta. «No», dijo finalmente, «no sentí lástima. Era un depredador matando ganado y probablemente gente. Yo era el ganadero protegiendo lo mío. Así funcionan las cosas». Esteban asintió satisfecho. «Bien. La lástima es para cosas que no eligieron ser lo que son. Esa criatura eligió cazar. Usted eligió cazarla. Ambos vivieron con las consecuencias de sus elecciones». Don Julio regresó al rancho esa tarde con sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Los meses siguientes pasaron sin incidentes. El ganado pastaba tranquilo. Fantasma dormía sin pesadillas. Las noches eran silenciosas, excepto por los sonidos normales del desierto: coyotes, búhos, viento soplando entre mezquites. Don Julio retomó su rutina: despertar antes del alba, café negro, revisar cercas, alimentar animales, mantenimiento de herramientas. La vida en el rancho era exactamente como había sido antes de que la cosa comenzara a cazar aquí, excepto que ahora don Julio llevaba las cicatrices en los hombros como recordatorio permanente de que el mundo contenía cosas que la mayoría de la gente nunca vería, nunca creería, nunca entendería. En las noches, ocasionalmente, sacaba la piedra de obsidiana que Esteban le había dado y la sostenía en la palma de su mano, sintiendo el peso ligero y los bordes afilados. No era amuleto de protección. Don Julio no creía en magia. Era simplemente recordatorio de que conocimiento antiguo a veces contenía verdades que la ciencia moderna no podía o no quería reconocer.
que había lugares en el mundo donde las reglas normales se doblaban, que la línea entre hombre y animal era menos sólida de lo que la gente asumía, que monstruos no eran solo metáforas, sino cosas reales de carne y hueso, que sangraban cuando las cortabas y morían cuando las matabas correctamente. 6 meses después de la pelea en la cueva, don Julio cumplió 64 años solo, sin celebración, apenas notando la fecha. Se levantó como cualquier otro día, preparó café, salió al patio con Fantasma siguiéndolo. El sol apenas asomaba sobre el horizonte oriental, pintando el desierto de tonos dorados. Don Julio miró hacia el norte, hacia las montañas de la Sierra del Viejo, donde una cueva ahora contenía solo cenizas y huesos calcinados, que eventualmente se convertirían en polvo indistinguible de la tierra circundante. Nadie excepto él y Esteban sabían lo que había pasado allá arriba. Y cuando ambos murieran, lo cual no tardaría mucho dadas sus edades, la verdad moriría con ellos. La cueva volvería a ser solo una cueva. Las historias de nahuales volverían a ser solo folclore descartado como superstición. Y quizás eso estaba bien. Don Julio Rentería vivió 5 años más en su rancho, mantuvo su ganado, reparó sus cercas, envejeció despacio bajo el sol implacable de Sonora. Nunca volvió a perder ganado por causas inexplicables. Nunca volvió a encontrar huellas imposibles. Nunca habló con nadie excepto Esteban sobre lo que había matado en esa cueva. Y cuando Esteban murió 2 años después, encontrado pacíficamente en su hamaca una mañana de julio, don Julio se convirtió en el único guardián viviente de un secreto que se llevaría a la tumba. Y cuando finalmente murió, a los 69 años, un infarto, mientras dormía. Fantasma acostado a sus pies. El rancho fue vendido por el banco que tenía la hipoteca, comprado por un empresario de Hermosillo que nunca lo visitó. Eventualmente abandonado cuando los costos de mantenimiento superaron cualquier valor potencial. El desierto reclamó la propiedad gradualmente. Los mezquites crecieron a través de las cercas caídas. El adobe de la casa se erosionó bajo años de lluvia ocasional y viento constante. El corral se derrumbó. Y en las montañas al norte, en una cueva ahora completamente llena de arena arrastrada por décadas de viento, las cenizas de algo imposible se mezclaron con la tierra hasta desaparecer completamente, dejando nada excepto piedra vieja y silencio absoluto, como si nunca hubiera existido nada, excepto el desierto eterno y los secretos que guarda bajo su superficie indiferente.